Pues vamos a empezar a ver la contestación a la demanda y la aplicación de las metodologías, ¿no? Les vuelvo a recordar cuáles esas metodologías, esas herramientas, el test de proporcionalidad, el test del escrutinio estricto o escrutinio leve, el control de convencionalidad, la interpretación conforme, ¿no? Y el amparo indirecto y el amparo directo, ¿no? Es la vinculación que hay entre el derecho constitucional. Hay más, pero esos a los que nos eh, limitamos en el curso, entre el derecho constitucional, derechos humanos y la parte civil, ¿no? En sus estrategias. Miren, antes que empezar, antes que empezar a ver ya la contestación a la demanda, les quiero mostrar una forma ordenada de estudiar las demandas y plantear su contestación a la demanda. Miren, lo que les recomiendo es hacer esto. Miren, contestación a la demanda. Lo que les recomiendo es insertar una tabla. Esa tabla la van a dividir en tres. Una que diga relación jurídica sustancial, una segunda tablita que diga relación jurídica procesal y una tercera que diga relación jurídica orgánica. Tal vez los procesalistas me dirán que la relación jurídica orgánica se encuentra dentro de la relación jurídica procesal, pero para efectos prácticos es importante distinguir. Es importante distinguir el foro en el lugar en donde estamos litigando. Conocer en dónde estamos litigando. Por eso lo separo y le doy una importancia. Lo separo de la relación jurídica procesal. En muchas ocasiones no le damos importancia al lugar, a la competencia donde estamos litigando, pero a veces es muy importante porque, miren, les pongo un ejemplo práctico. ¿Qué trascendencia tendría presentarlo en la Ciudad de México que presentarlo en Jalisco? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué diferencia práctica habría? Además del traslado, ¿eh? Los que viven en la Ciudad de México va a ser más difícil litigar, es un punto importante, que se litigue en Jalisco, ¿no? Pueden tener más errores y tienen más riesgo de no presentar en tiempo los escritos, etcétera. Es un tema importantísimo, ¿eh? Pero hay otro tema, hay temas jurídicos y extrajurídicos de la importancia de esto, pero les pongo un ejemplo. ¿Qué diferencia o qué ventaja o desventaja podría, o qué utilidad práctica tendría litigarlo en Ciudad de México o litigarlo en Jalisco? ¿Qué se les ocurre? Lo vieron en su curso de amparo. Pues podría ser las facultades que tiene el abogado patrono o, Ujú. o los Sí, esos, representantes esos son temas de, reales muy importantes que les decía, si ustedes están en Ciudad de México y les llevan el litigio a Jalisco, pues no van a tener las mismas posibilidades de defensa, ¿no?
incluso se les puede llegar tarde, no pueden llegar a la audiencia, se les puede ir el término, no sé. Pero hay otros aspectos jurídicos, que lo otro es irrelevante, ¿eh? También es muy importante, pero hay otros jurídicos, ¿cómo qué se les ocurre? La facultad del apoderado o del representante legal del, También, del, porque los poderes están regulados de diferente manera en diferentes partes de la República, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ley de notariado en Jalisco, para poderes que intervengan apoderados que no son abogados, requieren intervenir y presentar la demanda el abogado perdón, el apoderado con un abogado a fuerza. Y si no, se puede oponer una excepción de falta de personalidad. Otra, Estado de México, a diferencia de otros estados, los poderes, si no tienen un tiempo, un periodo de tiempo, solo tienen una vigencia específica de 3 años. Entonces, a diferencia de Ciudad de México, que puede ser indefinido, ¿no? Eh, ¿Qué otra? pues hay lugares donde te exigen que firme el abogado patrono y en otros lugares no te lo exigen. Así es, hay legislaciones que requieren que firme el abogado patrono, hay otras que no. Como la materia procesal civil y la materia civil es diferente, eh, principalmente la procesal civil, eh, pueden variar los requisitos. Ahora, ya con el nuevo código, la idea es que se va a uniformar, pero mientras no entre en vigor el nuevo código nacional de procedimientos civiles y familiares, siguen aplicándose los códigos locales. Entonces, pueden regular de manera diferente el proceso, pueden prever vías especiales que hay en Jalisco, que no hay en Ciudad de México, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué otra? Hay una muy importante para los efectos constitucionales. Para los efectos terminales, que puede ser definitivo o puede ser determinante para ganar o perder el caso. Doctor, Oh, yo creo que díganme, no habría tanta trascendencia, se pudiera decir, porque si hay una persona en Jalisco y la persona demandada está en Ciudad de México, pues de todas maneras va a utilizar toda la legislación del estado de Ciudad de México, no de Jalisco. Pero en cuanto a a los tiempos, a los términos, todo eso sí le causaría un perjuicio, pues, porque está muy retirado, o tendría que usar exhortos, y entonces pues es más complicado, ¿no? Pero en cuanto a la legislación, yo creo que aunque esté en Jalisco, puede utilizar la legislación de cualquier otro estado, ¿no? No hay ningún claro, problema en ese caso. bueno, en principio, pero en parte tienes razón. En parte tienes razón porque ustedes recuerdan que en términos del artículo 21 constitucional, procesalista que no conozca el artículo 121 constitucional no es procesalista porque eh, es lo que estás diciendo, las reglas de aplicabilidad de las normas en los litigios, el artículo 121 constitucional, ¿no? Ahí se establece que las leyes, los inmuebles se rigen por la ley del lugar, de la ubicación, ¿no? Eh, es lo que tú dices. Sin embargo, sí hay una diferencia que puede ser determinante para ganar o perder el juicio. ¿Qué les dijeron sus maestros cuando estudiaron la jurisprudencia? Pues o sea, hay jurisprudencia de los circuitos que aplica nada más para determinado circuito, o que no es vinculatoria para todos, y si no es emitida por las salas, pues, o sea, no es lo mismo los circuitos que están en la zona metropolitana de la Ciudad de México a Así los es. circuitos que están en Jalisco. Entonces, ¿cuál sería la ventaja?
de planear una estrategia y una competencia en Ciudad de México o Jalisco, por decir un estado, o por decir un circuito. Primer circuito, 18º circuito. Usar la jurisprudencia donde vamos a promover Efectivamente, el juicio. O sea, efectivamente, porque si no, de lo contrario, el juzgador va a decir, no es vinculante para mí, así que no la tomo en cuenta. Y ahí ya nos reventó. efectivamente. Precisamente por eso es importante dividir y hacer un apartado distinto de la relación jurídica orgánica, ¿no? ¿Por qué? El artículo 217 de la Ley de Amparo, vean, el artículo 217 establece los ámbitos de validez de la jurisprudencia, ¿no? ¿Se acuerdan de los ámbitos de validez que vieron en Teoría General del Derecho? ¿Cuáles son? Espacial, temporal, personal, ¿no? El 217 establece el ámbito temporal de validez de la jurisprudencia. De la 217 de la Ley de Amparo. Por ejemplo, la jurisprudencia en un circuito no es obligatoria es obligatoria nada más para los tribunales inferiores de ese circuito. No es obligatoria para otros circuitos. Entonces, si hay una jurisprudencia, un colegiado, hay una jurisprudencia en el primer circuito, y hay y los colegiados de otro circuito de Jalisco dicen lo contrario, en una estrategia, en un planteamiento estratégico, pues por lógica, eso les serviría para determinar qué competencia pretenderían buscar, que les convenga, ¿no? Desde el punto de vista real. Miren, vamos a ver el 217 de la Ley de Amparo. Porque si el de Jalisco es obligatoria la jurisprudencia del colegiado para el circuito de Jalisco, no es por estado los circuitos, sino, pero normalmente coinciden. Para el circuito en donde está Jalisco, si dice y les conviene la jurisprudencia, pues va a ser aplicable para esos tribunales. Pero si litigan en Ciudad de México y no, y la jurisprudencia dice otra cosa, es obligatoria para los tribunales. Ahora, les voy a dar un apunte interesante, porque esa es la llave, pero también hay que saber la contrallave, ¿no? Lo que dijo nuestro compañero, fue José, ¿no? ¿Quién fue? El que dijo, tú dijiste, ¿no, José? Que no había diferencia porque se tenía que aplicar la ley del lugar, ¿no? ¿Quién fue? Bueno, les voy a dar la llave y la contrallave. La llave es el 217 de la Ley de Amparo. El artículo 217 de la Ley de Amparo establece que en cuanto a, hay jurisprudencia del pleno, de las salas, de los plenos regionales y de los colegiados, pero la jurisprudencia de los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades de la federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte y los plenos regionales de otras regiones. La jurisprudencia que establece los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Corte y con excepción de los plenos regionales y de los colegiados de circuito, ¿no? Entonces, si no hay jurisprudencia de la sala, si no hay jurisprudencia del pleno, si no hay jurisprudencia de las salas, y la jurisprudencia está en los plenos o en los colegiados, sí valdría la pena valorar desde antes. El litigio no es aventar, hacer la demanda, ver la demanda nada más o la contestación y aventar el barco. Se los dije desde la primera clase. Hay que ver la demanda y hay que ver la ejecución. Hay que ver el inicio y el final. Hay que ver todo el camino, planear todo el camino y ver los obstáculos que nos vamos a encontrar en el camino. Y ya les vuelvo a repetir, sentencia ganada y no ejecutada se la lleva a la chingada, ¿no? Así de sencillo. Bueno,
Entonces, este, eh, la contrallave es, y puede ser materia de interpretación, es, oye, si en términos del 121 se aplica la ley del lugar, aunque estés en Jalisco, aplicas la ley de Jalisco, y aunque estés en Ciudad de México, si es un inmueble de Jalisco, el Tribunal de Ciudad de México tiene que aplicar el de Jalisco. Pero esa regla aplica para la ley, no aplica para la jurisprudencia. Debería de aplicar porque la jurisprudencia es una interpretación, a veces una integración de la ley. ¿Qué quiere decir? Si un juez de Ciudad de México aplica una ley de Jalisco, perfectamente la puede aplicar, de un bien inmueble que esté en Jalisco, pues debería de aplicar la jurisprudencia que interprete esa ley de Jalisco, del Colegiado de Jalisco, ¿no? Pero no es así. El 217 de la ley de amparo, el 217 de la ley de amparo, perdón, el 217 de la ley de amparo establece que esa jurisprudencia no es obligatoria para el tribunal de acá, ¿sí? Entonces, pero la defensa es, no, espérame, si la ley es perdón, si la jurisprudencia es una derivación de la ley, entonces debería de aplicar también desde el punto de vista constitucional el 121, constitucional no solo para la ley, sino también para la jurisprudencia. Aunque me esté aplicando la ley de Jalisco, el de Ciudad de México, me tendrá que aplicar por consecuencia, o tendrá que ser obligatoria la ley de la jurisprudencia de Jalisco, el colegiado. Y por lo tanto, habría que alegar la inconstitucionalidad del código de la ley de amparo, el 217. ¿Qué pasó? Por ir en contra del 121. ¿Qué pasó, Rodrigo? Por ejemplo, aquí una duda. Supongamos que en el ejemplo de la demanda que nos está poniendo, supongamos que en el contrato de compraventa las partes se sujetaran a la legislación de la Ciudad de México y se supone que en el entendido de que la cosa estuviera en Guadalajara, Sí. ¿a qué le hago caso? ¿A la voluntad de las partes que se someten a la legislación de la Ciudad de México en el contrato o como lo dice el 121 de la Constitución? Ok. Vamos a ver el 121 y después vamos a ver esa regla que tú dices. Eh, Porque hay sumisión expresa y sumisión tácita. Y la renuncia, hay una renuncia tiene que ser expresa. Miren, vean. Se los comento rápido porque vamos a empezar por la, eh, por la sustantiva, la procesal, y esto nada más es un mero apunte. Miren, el 121 de la Constitución establece fracción primera, las leyes de una entidad federativa solo tendrán efecto en su propio territorio. Por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación, ¿no? Hay criterios jurisprudenciales que interpretan esta fracción y que dice que solo se refiere a las leyes sustantivas, que las leyes procesales, los tribunales deben aplicar la ley procesal de su estado, ¿no? De su competencia. Que esta de los bienes muebles y inmuebles se rige por la ley del lugar de su ubicación, es decir, si se está llevando el litigio en Ciudad de México y el inmueble está en Jalisco, debes de aplicar las leyes de Jalisco, sustantivas, y las procesales de Ciudad de México, ¿no? Esa es la regla general. Luego, vean, las sentencias pronunciadas por los tribunales de una entidad federativa sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otra entidad federativa solo te dan fuerza ejecutoria cuando así lo dispongan sus propias leyes. Esto les va a dar a los demandados para una defensa. Oye, es que llevaste, cuidado ahí con sus micrófonos. Es que llevaste el juicio, el inmueble está en Jalisco y llevaste el juicio en Ciudad de México. Pero si en el Código de Procesal de Jalisco y en el de Ciudad de México no está previsto que tengan fuerza ejecutoria las sentencias de otra entidad federativa, en términos del 121 fracción tercera no se puede ejecutar. Bueno, sí se va a ejecutar, pero te puedes defender desde el punto de vista constitucional con esta fracción. He visto pocas defensas así. Luego,
Esos son bienes muebles y derechos reales. Sobre derechos personales, serán ejecutadas en otra entidad federativa cuando la persona condenada haya sido sometida expresamente o por razón de domicilio a la justicia que la pronunció, y siempre que haya citado personalmente lo ocurrido en juicio. Permítame un segundito. Permítame un segundo. Entonces, ese artículo señala que cuando se trata de acciones personales, tiene que haber una notificación personal. Y a veces, ¿qué excluye? Lo normal. El emplazamiento es una notificación personal. ¿Qué emplazamiento está excluido? ¿Qué emplazamiento está excluido? El emplazamiento por edictos, ¿no? Entonces, cuando ustedes litiguen un asunto y haya emplazamiento por edictos y sea de ejecución de una a otra entidad, defiéndanse pues, con base en el artículo 121, fracción tercera, último párrafo, ¿no? Porque señala que las sentencias sobre derechos personales solo serán ejecutadas en otra entidad cuando la persona, siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio, ¿no? Bueno, eso nada más era un apunte. Vámonos de manera sistemática. A ver, permítame un segundo. Por eso, solo lo quería, la intención de hacer ese apunte era con la finalidad nada más de mostrarles la importancia de que, de que sí se separe la relación jurídica orgánica, ¿no? Muchos la pasan por alto pero es importante para el nivel de estrategia. Bueno, eh, entonces habíamos dicho que para la contestación a la demanda íbamos a dividir primero relación jurídica sustancial, procesal y orgánica. En la relación jurídica sustancial habíamos hablado que había un inicio, había un desarrollo y había un fin, ¿no? Que el inicio podía ser mediante dos actos, más bien dos supuestos. ¿Cuáles serán? ¿De acuerdo? ¿Cómo se dicen las Em, relaciones jurídicas? acto y hecho jurídico. Ajá, por actos jurídicos y por hechos, ¿no? Jurídicos. Que el desarrollo de esa relación jurídica se puede dar mediante cesión de derechos y de deudas. Se puede dar mediante condiciones resolutorias o suspensivas, ¿no? Se puede dar mediante cumplimiento e incumplimiento. Ok. El fin, el fin de una relación jurídica, habíamos dicho que se puede dar por, eh, por medios ordinarios. Estamos hablando de la relación jurídica sustancial, ¿eh? O por medios especiales, ¿no? Les había dicho que por medios ordinarios era el libro cuarto, donde establece las causas de extinción de las obligaciones, las genéricas, ¿no? Y que las especiales en cada contrato establecían
causas especiales que no están en las genéricas, ¿no? Entonces tienen que checar el libro cuarto del Código Civil que establece en el apartado de la extinción de las obligaciones, esas son las ordinarias. Y después se van a cada contrato y encuentran causas especiales de extinción, ¿no? Y me dicen, no, bueno, es que eso es para contratos. No, ¿se acuerdan que les hablé del 1859? Que todas las disposiciones de contrato se aplican a los demás actos jurídicos. Al revés, lo lógico tendría que ser que todo lo regular en los hechos jurídicos y actos y se aplican a las especies, que es el contrato y todo lo demás, ¿no? Pero aquí está al revés. Los de los contratos, que es una especie, se aplica al género, a todo lo demás, a los hechos y a los actos. Entonces, ustedes como van a hacer esta distinción de los hechos de la demanda, así. Y entonces, en cada subinciso, lo van a separar en la contestación de la demanda. Entonces, van a también tener su inicio, también su desarrollo y también su fin. Porque en ocasiones, pues dicen mentirillas u omiten cosas. A veces hablan de cómo nació el hecho o el acto jurídico, pero omiten que fue cedido, emiten que fue cedido la deuda, omiten que fue cedido el derecho, omiten que fue sujeto a una condición resolutoria, que fue sujeto a una condición suspensiva, omiten que hubo un cumplimiento o que hubo un incumplimiento, u omiten que se extinguió por una cuestión ordinaria o especial, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es, igual, oye, es que dice el actor que la relación jurídica nació por un acto jurídico. Entonces ustedes tienen que determinar si es cierto o no es cierto, si la relación inició por acto o inició por hecho. ¿Por qué? Porque las reglas son diferentes. Las reglas de los actos y de los hechos son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Entonces, si desde el inicio el actor le dio un calificativo de acto y le aplicó las reglas de los actos, y usted dice, no, no es un acto, es un hecho. Entonces no son aplicables las reglas de los actos, sino la de los hechos. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué son diferentes las reglas de los actos y los hechos? Porque los actos dependen de los seres humanos y los hechos no precisamente, sino son fortuitos de la naturaleza Dependen de u la otra cosa. naturaleza. A ver, no es tanto que no dependan que dependan uno de los humanos y otros no. Más bien, los actos jurídicos dependen de la voluntad. Las consecuencias, la voluntad es trascendente para generar las consecuencias. En los hechos jurídicos también hay actos humanos, pero en los que no importa, no es trascendente la voluntad. Si hay o no voluntad, no importa. Hay consecuencias. Y también están los de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el, la filiación, la filiación es un hecho o un acto. Si tú procreas a un hijo, se genera la filiación, que es el vínculo entre una persona u otra que descienden de un mismo tronco. ¿Te importa que quieras o no tener el vínculo? ¿Por tu voluntad? O sea, no quiero tener el vínculo, pero ya lo procreé y ya hay la filiación. ¿Importa que tú no quieras? Pues no importa. No, No, no sí, importa. La consecuencia se da, ¿no? Entonces, por eso
el punto fino es que en los actos la voluntad genera las consecuencias y en los hechos es intrascendente. Haya o no voluntad, se generan por actos del hombre o por actos de la naturaleza, ¿no? En el matrimonio, ¿es importante tu voluntad? Pues sí, si no hay si no es tu voluntad, pues no hay matrimonio, ¿no? En el contrato, si no hay tu voluntad, no hay contrato, ¿no? Bueno, entonces lo primero que tienen que hacer es si es un hecho o es un acto, para aplicarle las reglas de los hechos o de los actos. Una consecuencia práctica, si es un acto, pues aplican los elementos de existencia del consentimiento, ¿no? Si no hay consentimiento, es inexistente o nulo absoluto, de acuerdo a la, eh, a la jurisprudencia de la Corte. Si fuera un hecho, implica que haya consentimiento, importa que haya consentimiento. No, y se estaría aplicando los requisitos de validez, ¿no? No aplica, así es, en los hechos no aplica el consentimiento, ¿no? Entonces, aplica, son reglas diferentes. Ahora, en el desarrollo tienen que determinar si hubo una sesión o no, si hubo sesión o no. Y si hubo sesión, si hubo sesión de derechos o de deudas. ¿Por qué? ¿Por qué implicaría, por qué sería importante si hay sesión o no sesión? Porque si ya se dieron y no lo señaló el actor, ¿qué excepción van a oponer? Vamos a poner que Pedro demanda, pero ocultó que allá había cedido, el contrato, había cedido las obligaciones, los derechos, y aún así me demanda, a pesar que ya había cedido. ¿Qué, qué excepción genera eso? Hay una litispendencia ahí, ¿no? No, hay una falta de legitimación. Falta de legitimación activa en la causa. ¿Sería esto entonces excepción de legítima defensa? Falta de legitimación activa en la causa. Ah, ok. ¿Sí? Buscan la jurisprudencia de falta de legitimación. Hay falta de legitimación activa en la causa y falta de legitimación pasiva en la causa. Y también hay falta de legitimación ad processum activa y hay falta de legitimación ad processum pasiva. Son otras excepciones. O sea, oye, ya cediste, pues tú qué vienes aquí, ¿no? Ya no me puedes demandar. Por eso es importante ver qué pasó en el desarrollo. Después, ver si en el desarrollo hubo una condición. Y si hubo condición, si fue resolutoria o fue suspensiva. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? El libro cuarto de las obligaciones del Código Civil establece cuáles son las condiciones suspensivas y cuáles son las resolutorias. Las resolutorias implican que las consecuencias se dan, pero si se da la condición, se destruyen. Y la suspensiva no. La suspensiva no se dan las consecuencias hasta que se dé la condición, es al revés. Por ejemplo, vamos a poner que el contrato de compraventa se sujetó a la condición suspensiva de que me terminas de pagar el precio, ¿no? Mientras no termines de pagar el precio, mientras no pase eso, pues no se dan los efectos. Es, por ejemplo, como la reserva de dominio, ¿no? Contratos de compraventa con reserva de dominio. Mientras no pagues, no se transmite el dominio, ¿no? Luego, si hubo cumplimiento o incumplimiento.
Y todo esto, este cuadrito lo vamos a ver en la práctica y van a ver qué útil es. Y luego, si hubo una extinción por una hipótesis ordinaria o extraordinaria. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las ordinarias? ¿Cuáles son las ordinarias? Es que se cumple el contrato. ¿Ande? Sería que se cumple el contrato. ¿Pero dónde está previsto eso? En el código de procedimientos, No, en el código no. civil. Estamos hablando de la relación jurídica sustancial. Está en el Código Civil. Vamos al Código Sí. Civil rápido para que lo vean. Miren. Extinción de las obligaciones, esas son las ordinarias. La compensación, la confusión de derechos, la remisión de deuda, la novación, ¿no? Y las especiales, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento, más allá de esas, en algunos contratos se establecen causas especiales de extinción. Miren, por ejemplo, en el arrendamiento hay causas especiales, miren. Vean. Miren. Vean. Miren, del modo de terminar el arrendamiento. Por haberse cumplido el plazo, eso no está en las ordinarias. Por convenio expreso, no está en los ordinarios. Por nulidad, no está. Bueno, sí está arriba. Por rescisión, no está. Por confusión, sí está. Por pérdida o destrucción de la cosa, no está. Por expropiación, no está. Por evicción, no está. Por venta judicial, no está. ¿Ya vieron? Entonces, hay ordinarios y extraordinarios. Ahora, ¿por qué sirve distinguir esto y determinar si la relación se extinguió o no? Porque si el actor omitió señalar que la relación que él está demandando, con base en la cual está demandando, ya se extinguió, pues ustedes pueden, si encuentran una causa ordinaria o una causa extraordinaria, oponer la excepción de extinción, ¿no? Extinción ordinaria o extinción extraordinaria, la excepción de extinción, ¿no? O sea, todo esto les va a generar excepciones, ¿no? Por ejemplo, si se dio y ya no es el titular del derecho, se genera la excepción de falta de legitimación activa. Si no se ha cumplido la condición, la excepción de falta de cumplimiento de la condición. Si hubo un incumplimiento, la excepción de incumplimiento, la excepción de falta de elementos constitutivos de la acción. Si se extinguió la relación por ordinaria, excepción de extinción por confusión de derechos, excepción de extinción por compensación, extraordinaria, excepción de extinción por pérdida de la cosa, excepción de extinción por expropiación, excepción de extinción por convenio, excepción de extinción por pérdida por venta judicial de la cosa, ¿no? Pues ahí van a encontrar sus excepciones sustantivas, porque hay excepciones sustantivas y procesales.
son diferentes. Las sustantivas se refieren a la relación jurídica sustancial y las procesales a la procesal. Luego, entonces todo esto les va a servir para encontrar las excepciones, para sacar todas sus excepciones. Y esto ahorita lo vamos a aplicar en la demanda. Luego, en la relación jurídica procesal, les dije que había una cosa que se llama presupuestos procesales. Y después le dije que había unos elementos constitutivos de la acción. Y entonces, en los presupuestos procesales, habíamos dicho que había personalidad, vía, competencia, objetiva, litisconsorcio, ¿no? Y entonces ustedes van a revisar en la contestación a la demanda los presupuestos procesales. Y entonces van a revisar la personalidad. Y si hay un vicio en la personalidad, ¿qué excepción procesal van a poner? ¿Se vieron? Qué Ujú. sencillo. Entonces, Falta de personalidad. ajá. Si la vía es incorrecta, ya les dije que hay dos vías, ¿no? ¿Cuáles son? Ordinaria La y ordinaria y la especial. especial. Y en especial hay muchísimos, ¿no? Pero la regla general para que ordenen su pensamiento es la ordinaria y la especial, ¿no? Entonces, si la vía es incorrecta, ¿qué excepción van a poner? Procedencia de la vía. ¿Ya vieron? Si el, el juez es incompetente, objetivamente hablando, con los criterios, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los criterios de cuantía, territorio, grado, turno, prevención, ¿no? Si hay un defecto en la competencia, ¿qué excepción van a poner? ¿Ya vieron? Si hay si hay un litisconsorcio, le dije que el litisconsorcio había activo pasivo y había obligatorio y voluntario, pero en síntesis, en esencia es que deben de llamarse a las personas involucradas y que deben litigar unidas. Entonces, si el actor no llama a todos, ¿hay una excepción de qué? Falta el litisconsorcio, ¿no? Y luego, entonces, después de eso revisamos en la demanda los elementos constitutivos de la acción. Les dije que los elementos son diferentes. Los elementos son diferentes si es una acción que nominada y nominada, ¿no? ¿Se acuerdan que le hablamos de eso? Que había nominadas y nominadas. Y también dentro de las nominadas, ¿se acuerdan que les dije que había reales, personales y qué más? Del Estado civil, ¿no? Estado civil. Ajá. Y también les dije que había, estos son puras clasificaciones del código. Hay más teóricas, pueden servir, pero estas son las del código. Y también hay otras acciones que, recuerdan que les dije, que hay acciones constitutivas, declarativas y condena, ¿no? Entonces, si faltan los elementos constitutivos de la acción, que son los requisitos para que quede probada la acción, es dependiendo.
si es una acción de rescisión, si es una acción de nulidad, si es una acción de pago de alimentos, los elementos son distintos. Eso da para otro curso. Pero lo que quiero es que se queden con esto. Y entonces, si le faltan los elementos, tienen que analizar los elementos de cada una de ese tipo de acciones. Y si le falta un elemento, ¿cuál es la excepción? ¿No? Y la otra, ¿no? Está en la jurisprudencia. En la relación orgánica, y ahorita les voy a decir, les voy a explicar en el código dónde está, y entonces cuando vean el código, cómo está, será, pues está bien sencillo, pero si lo ven desde el código de manera desordenada, es muy difícil entenderlo. Entonces, relación jurídica orgánica. La relación jurídica orgánica se refiere a la competencia subjetiva. La competencia subjetiva es materia, territorio, grado, turno, prevención, cuantía. Y la competencia subjetiva es que el juez no tenga un vínculo con la contraparte. Y entonces puede ser un vínculo pasivo o activo. Más bien no pasivo activo, sino un vínculo de amistad o enemistad. Es importantísimo. Si hay un vínculo, si hay un vínculo de amistad o de enemistad, pues lo que hay que señalar en la contestación, una recusación, ¿no? Hay una recusación. Algunos códigos lo regulan con causa, otros lo regulan sin causa, ¿no? Y también está la figura de la excusa. El propio juez dice, este es mi amigo, este es mi enemigo, pues me excuso, ¿no? Pero si no se excusa, está la recusación. ¿No te excusaste y quieres seguir? Opongo la acusación, ¿no? Bueno. Esto tiene que ver no solo con, esto protege un elemento muy importante, que es la imparcialidad, ¿no? Y la independencia. Son dos. Si no hay imparcialidad y no hay independencia, como sé en muchos casos, eh, pues mucha gente no toma en cuenta esto. Nomás se quejan. Es que el juez parcial, es que el juez, no sé, los códigos te dan la salida, ¿no? El problema es probarlo. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quedó claro el esquema? Obviamente esto es estudio, 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 estudio. Eso es estudiarlo. Pero más o menos quedó claro. Sí, Sí, ¿O Sí, profesor. doctor. tienen alguna duda? Entonces, de la relación jurídica sustancial, van a sacar las excepciones sustantivas. Perdón, de la relación jurídica sustancial, van a derivar las excepciones sustantivas o perentorias. De la relación jurídica procesal, van a obtener las excepciones procesales. Y de aquí se van a poder defender en contra de la parcialidad o de la dependencia, ¿no? Permítanme un segundito.
Ya, perdón. Entonces, ¿sí está claro la estructura? Sí, doctor. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Habían visto así antes las demandas y las contestaciones? No, nunca. Todas las No, demandas, profesor. todas las demandas que revisen, revísenle con ese esquema. Y van a ver que se les va a facilitar hacer las demandas y contestarlas. Ahora, a ver. Vamos al Código de Procedimientos Civiles. Miren. Permítanme un segundito. Todo esto que les dije, lo van a encontrar miren, el artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, aplicable a la Ciudad de México, establece que el demandado formulará su contestación en los siguientes términos. Y en la fracción quinta dice que señalará todas las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuáles son? Ya les dije. La sustancial, procesal y orgánica, ¿no? Ajá. Hay excepciones procesales, excepciones sustanciales y excepciones orgánicas. Normalmente los teóricos prácticos o teóricos les van a decir, eh, tendrán razón a lo mejor en el tema teórico, pero en el tema práctico es importante distinguir la orgánica. Normalmente les van a decir, no, 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 no. Lo orgánico está en lo procesal, porque refiere a la competencia, ¿no? Pero ya les dije las razones, ¿no? Hay razones para separar. Entonces, hay excepciones, cualquiera que sea su naturaleza. Y aquí habla de las procesales, mire. De las procesales se le dará vista al actor para que las conteste y rinda las pruebas que considere oportunas en los términos de este ordenamiento. Aquí están las procesales. También, vean. Aquí están las procesales en el 35. Excepciones procesales. Incompetencia del juez. ¿A qué presupuesto procesal se refiere? Al que les dije. Orgánica. No. ¿A qué presupuesto procesal les dije? Procesal, ¿Pero cuál? la que de competencia objetiva. La de competencia objetiva. Efectivamente. ¿Qué pasó, Mario? Maestro, antes de seguir, ahí vi que dice que las excepciones, que ciertas excepciones, es decir, las excepciones procesales, se le tienen que conocer a la contraparte para que las conteste. Sí. ¿Eso no implicaría una ampliación de la demanda prácticamente? Sí, sí. Yo lo que hay, el demandado tendría que solicitar la interpretación conforme o utilizar los mecanismos, las metodologías de adjudicación constitucional. Antes, en el código, este código, se regulaba la demanda, la contestación, o sea, se le da oportunidad al actor. Luego en la demanda, luego se le daba oportunidad al demandado en la contestación, luego se le daba vista con la contestación y era la dúplica, otra vez al actor, y luego había la réplica, o sea, le daban una segunda oportunidad de contestar al demandado, o sea, había 2 y 2, ¿no? Pero en la actualidad, nada más se regula demanda, una oportunidad, contestación, una oportunidad, vista con las excepciones procesales, 2 oportunidades. Tiene 2 oportunidades el actor. Y luego todavía eso es una cosa, pero
Eso no es el problema. El problema es que los jueces les dan vista con la contestación a la demanda, cuando el código únicamente limita a las excepciones procesales. Entonces, le da contestación y se hagan la vista. Y nadie, y yo no he visto que yo, o sea, cuando me toca a mí, sí apelo, porque digo, oye, esto es en contra del principio de igualdad procesal, ¿no? Bueno, y ahí precisamente, si tiene pruebas supervenientes, las puede ofrecer, porque son, o sea, precisamente, Así es, ¿cómo va a demostrar, ahora sí que combatir lo que está diciendo la otra parte, pues? así es, ¿no? Entonces, al desaparecer el sistema de demanda, contestación, dúplica, réplica, nada más quedó demanda, contestación, vista, como si fuera una réplica, pero no le da la posibilidad al demandado de contestar esa réplica, esa vista. Entonces, hay que, los demandados que les pueda afectar, hay que solicitar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad, porque viola la igualdad procesal, ¿no? Ahora, vean, ¿qué pasó, Ruth? Profesor, y en ese caso no podría hacerse, bueno, que el demandado, que el demandado, el actor, perdón, responda en la audiencia. ¿Cómo? No te entiendo. Ajá, las excepciones que está oponiendo el demandado, que así como dice, como nada más se le da vista y no le dan la oportunidad de contestarlo, no podría hacerlo durante la audiencia de ley. No, no, porque tenemos el 34, que la demanda y la contestación no pueden modificarse. Entonces, habría que, en el demandado, como lo hicimos con el actor, solicitar la inconstitucionalidad, la inconvencionalidad o la interpretación conforme de ese artículo, para permitirle, en su caso, al demandado hacer una dúplica, ¿no? Hay jurisprudencia, ahorita se las paso, que señala que lo que no se dice en la demanda y en la contestación no puede ser tomado en cuenta de acuerdo al principio de congruencia y exhaustividad que está en el artículo 81 del de procedimientos. Pero todo eso, maestro, se refiere a hechos, sí, porque habla de hechos supervenientes. Ahora, cuando se trata de las personas demandadas, ¿se incluye en ese supuesto también? ¿Se refiere a hechos? Es decir, Efectivamente. es No te decir, entiendo a qué te refieres. si luego surge otro, es decir, demando a dos, pero resulta que en el transcurso de Vaya, la y consorcio. presentación de la demanda aparece otro tercero, un tercero Ajá, extraño a juicio, vamos a llamarle así, ajá, que hay ajá, que llamarlo a juicio. ajá. Ah, no, esa es Entonces, diferente. Eso, ahí efectivamente él se adherirá al actor o al demandado y lo que haga valer le dan vista al contrario y puede ampliar. Ahorita les doy el artículo. Es el tercero llamado a juicio, para que le pare perjuicio la sentencia. Entonces, en las procesales, que se refieren a la relación jurídica procesal, además de la litispendencia, que son juicios idénticos, abiertos, conexidad de la causa, no son juicios idénticos, son juicios similares, y la falta de personalidad. ¿Se acuerdan que uno de los presupuestos procesales es la personalidad? La falta de cumplimiento del plazo a que está sujeta la obligación, realmente está sustantiva, pero está mal redactada, pero es sustantiva. Improcedencia de la vía. ¿Se acuerdan que les dije que un presupuesto procesal es la vía, no? La cosa juzgada es otra que no está en los presupuestos procesales, pero está la improcedencia de la vía, está la personalidad, la falta de personalidad, la incompetencia, ¿no? Aquí están las procesales. ¿Y dónde están las sustantivas? Miren, dice, el artículo 36 del Código de Procedimientos establece, salvo la incompetencia del órgano jurisdiccional, las demás excepciones procesales y las excepciones respecto a los presupuestos procesales, que es las que les dije, se resolverán en audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales. O sea,
sí tiene un sentido distinguir entre las procesales y las sustantivas, porque las procesales deben resolver en la audiencia previa. Es una audiencia, digamos, preliminar. Y las sustantivas no se resuelven en la audiencia previa, se resuelven en la sentencia. Y luego, miren, dice aquí, en las excepciones de falta de personalidad, conexidad, litispendencia y falta de capacidad, solo se admitirá prueba documental, ofreciendo los escritos respectivos. Oye, pero si necesito una pericial o necesito una testimonial, me está restringiendo mi derecho de audiencia, ¿no? Entonces también, sí, voy a poner una excepción de personalidad, conexidad, litispendencia, falta de capacidad. Por ejemplo, ¿cuándo necesitaría una pericial para acreditar una falta de personalidad? Suponiendo que la firma del poder, del que está sentada en el poder, es falsa. Si yo demuestro la falsedad, pues tengo que, para demostrar la falta de personalidad, y tengo que demostrar la la falsedad de la firma, y si la firma es falsa, del apoderado, perdón, del poder dante, pues no hay poder, y si no hay poder, no hay personalidad. Entonces necesito una pericial, y aquí nada más dice que puedo ofrecer la documental. Entonces tendríamos que utilizar las herramientas de adjudicación constitucional para que se haga una interpretación conforme y que se amplíe a la pericial, o que se declare su inconstitucionalidad o inconvencionalidad, o que se inaplique, ¿sí? Para que me permitan ofrecer la pericial. Vean. El artículo 43 señala, salvo disposición expresa que señale alguna excepción como procesal, que se resuelven en la audiencia previa, las demás defensas y excepciones serán consideradas como perentorias, o sea, son las sustantivas, y se resolverán en la sentencia definitiva. ¿Sí? Es una gran diferencia, porque con las procesales podemos interrumpir, modificar, o podemos incluso extinguir el juicio sin entrar al fondo. Y con las perentorias sustantivas tienes que entrar al fondo en la sentencia, ¿no? Entonces, ya vieron cómo hay excepciones procesales y excepciones sustantivas o perentorias, ¿no? Y el 260 señala que debes de oponer las excepciones cualquiera que sea su naturaleza, es decir, procesales o las otras, ¿no? Y las sustantivas las vamos a encontrar en el inicio, desarrollo y extinción de la relación jurídica sustantiva. Y las procesales las vamos a encontrar en la relación jurídica procesal, es decir, en los presupuestos procesales o los elementos constitutivos de la acción. Ahora, regresamos al cuadrito. Entonces, cobra sentido. Entonces ya cobra sentido lo que estamos diciendo, ¿no? Miren. Me regreso al cuadrito y entonces ya cobra sentido, ¿no? Porque así puramente teórico, pues no cobra sentido. Pero todas las excepciones que encontremos aquí son sustantivas, se resuelven en la sentencia. Todas las excepciones que encontremos aquí son procesales, se resuelven en la audiencia previa, estas. Y todas las demás que no sean procesales se consideran sustantivas, ¿no? Se resuelven en la sentencia. Bueno, entonces así van a sacar las excepciones. Ahora, vámonos al caso práctico, para ir cerrando. Vámonos al artículo 260. Esto mismo lo pueden replicar en cualquier código. O sea, lo bueno de esto, con sus variantes, va que lo pueden aplicar en código de Hidalgo, código donde quiera. Con algunas particularidades, claro, pero el esquema es similar. Ahora, en el 260
Se establecen los requisitos de la contestación a la demanda. Si se ve el 260, Sí, profesor. el demandado formulará la contestación a la demanda en los siguientes términos. Señalará el tribunal ante quien conteste. Indicará su nombre y sus apellidos, el domicilio que señale por oír notificaciones y las personas autorizadas para oír, recibir notificaciones, documentos y valores. Se referirá a cada uno de los hechos en que el actor funde su petición, en los cuales precisará los documentos públicos y privados que están relacionados, si los tienen a su disposición, y los nombres y domicilios de los testigos. Luego, asentará la firma de puño y letra del demandado o su representante. Opondrá todas las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza. Podrá contrademandar, que es la reconvención. Deberá acompañar los documentos que establece el 95 del Código de Procedimientos. Establece una regla especial para los divorcios, una regla especial de contestación. Si decides lo que decía Mario, si el demandado quisiera llamar a juicio un tercero, deberá manifestarlo en el escrito de contestación. Entonces, el 265 también dice lo mismo. Las excepciones que no se hayan resuelto en la audiencia previa de conciliación y de excepciones se discutirán al propio tiempo y se decidirán en la misma sentencia, ¿no? Ahora, vámonos al escrito. Me estoy yendo un poquito más rápido porque se nos acaba el tiempo. Igual, vamos a... Aquí está la demanda. Yo lo que hago es que pongo que me transcriban la demanda y trabajo sobre la demanda. Que me la transcriben idéntica. Y entonces, el rulo va a quedar igual. Pérez Juan en contra de Pedro, Valentín y Saúl. Juicio de ordenado civil, la única diferencia es que aquí ya va a haber un expediente, ¿no? No sé, 1/2024. Y aquí, el tribunal ante el que se promueve, pues a diferencia de la demanda, pues aquí ya va a haber un tribunal. Señor juez, no sé, octavo, civil de proceso escrito de la Ciudad de México, ¿no? Ya va a haber un juez. Vamos a suponer que está contestando Pedro. Pedro, igual como el actor, Pedro puede promover. ¿Cómo puede promover Pedro? De dos maneras. Ya se los dije cuando hablamos de la demanda. ¿Cómo puede promover Pedro? De dos maneras. ¿Cómo? Por propio derecho, Una y la otra. por apoderado Por sí legal. mismo, ¿no? ¿Por sí mismo o por otro? Por sí mismo o por otro. Por otro, la divides en dos. ¿Cuáles son los dos por otro? Representante legal. En representación. El representante legal y el representante voluntario, ¿no? Y en el representante voluntario, poder, mandato, el representante legal, la representación derivada de la ley, el papá, la mamá, el Ministerio Público, ¿no? Ahora, por propio derecho, personal que le pido me reconozca dentro de este juicio, ante usted, señor juez, respetuosamente expongo. Igual, señala su domicilio para ir a recibir todo tipo de notificaciones. Igual, con fundamento en el 112, párrafo cuarto, autoriza con todas las facultades generales especiales a licenciados en Derecho, que son titulares de cédulas profesionales expedidas por la Dirección General de Profesiones, que tienen un registro ante la primera Secretaría del Tribunal. Les dije que en algunos estados se requiere que estén inscritos en las secretarías o en los tribunales, ¿no? Independientemente que tengan cédula. Luego, estos son los mandatorios judiciales. Luego, también están los autorizados nada más por ir a recibir notificaciones para ver el expediente y sacar fotos. En la Ciudad de México, el 112, párrafo cuarto, se refiere a los autorizados amplios,
los mandatorios judiciales, los que pueden promover, acudir a las audiencias, ¿no? Y los autorizados restringidos es el mismo 112, pero el párrafo séptimo. Nada más es para oír, recibir notificaciones, para documentos, para revisar el expediente y para sacar fotos, nada más. No necesitan ser abogados. Luego, aquí será con fundamento, ¿en qué artículo? En el 260. 260 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Doy contestación a la demanda promovida en mi contra. Contesto la demanda. Quítenle palabras. Mientras más palabras le quiten, su contestación, sus escritos van a ser mejores. Vengo a contestar la ilegítima, falaz, ta. Vengo, en lugar de vengo a contestar, contesto la demanda. En el mismo orden que fue planteado. Si sirviera decir que es falaz, que es ilegal, que es inmoral, que es contradictoria, si sirviera de eso, esos adjetivos calificativos, pues hay que ponerlos, pero no sirven para nada. ¿No? Y entonces van a contestar las prestaciones. ¿No? Por eso yo lo que hago es que pido que me transcriban todo, porque así no se me pasa nada. Entonces así voy a contestar cosa por cosa. Entonces, que usted declare la nulidad absoluta del primer contrato de compraventa por falta de consentimiento de objeto. Y ustedes son el primer comprador, supuesto comprador, ¿no? Son Pedro. Y entonces van a contestar. Me opongo a que usted declare la nulidad absoluta del primer contrato de compraventa. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que ser precisos, nada más lo que les piden, nada más lo que le imputan. No, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, ta. No enrollen sus asuntos, porque luego con lo que ustedes mismos dicen, pueden perder el asunto. Antes de seguir esto, les voy a contar una anécdota de un libro. Se los voy a mandar al curso, al chat. Es un libro excepcional y bien fácil de leer. Se llama ¿Cómo se ganan los juicios? En otros cursos se los he mandado. ¿Alguien conoce ese libro? ¿Cómo se ganan los juicios? No. Bueno, se los voy a mandar ahorita. Maestro, no lo conozco, pero tengo más de 10 años buscándolo. Lo tengo en PDF, está en el chat. Se los voy a Muy reenviar bien, ahorita. muchas gracias. Ese libro es un abogado muy importante que era en Estados Unidos. No sé si ya falleció o no falleció, pero es un abogado de Estados Unidos muy famoso y da consejos prácticos de cómo se ganan los juicios, ¿no? Y dicen, y viene a colación esta anécdota del tema que estamos viendo, de que no digan más, nada más lo que les están preguntando, nada más lo que le están imputando. Miren, vean la anécdota que dice el abogado. Dice, era un abogado que acababa de salir de la carrera, con todo empoderado, con toda la energía, etcétera. No, voy a hacer justicia por todos lados, ¿no? Bueno. Y estaba defendiendo un caso de lesiones. Invitó a su novia a la primera audiencia, a un interrogatorio. Y él era el abogado de la víctima, al que le habían arrancado la oreja. Y entonces el abogado empieza a preguntar. Y dice, perdónme que ando un poquito más lento, pero de verdad estoy un poco cansado. He tenido mucha chamba. Dice, le empieza a preguntar,
una pregunta, dos preguntas, tres preguntas, y llega a la última pregunta y le dice, es el testigo que de los hechos, el único testigo que estuvo en los hechos, ¿no? Entonces, ese testigo era fundamental. No, perdón, no era el abogado de la víctima, era el abogado del imputado. Y ese testigo era importantísimo para que condenaran o absolvieran a su cliente. Entonces le empieza a hacer las preguntas y le pregunta el abogado y le dice al testigo, a ver, que me diga el testigo, ¿usted vio cuando le arrancó la oreja? Cuando mi cliente le arrancó la oreja a la víctima. ¿Y qué creen que dijo el testigo? Dijo el testigo, no, no lo vi. No vi cuando cuando le arrancó la oreja. Ah, caray, entonces todo el tribunal, ¿cómo que no vio cuando le arrancó la oreja? Pues es el testigo, ¿no? Entonces el abogado se emociona y dice, ya gané el juicio. Eso era suficiente. Se emociona, voltea a ver a su novia, se envalentona. Era suficiente, ya no le metas más. Se envalentona y le dice, y el fiscal pues, estaba destrozado, ¿no? Ya, me tiraron el caso. Y el abogado, por ir de más, le dice, oye, si no viste cuando le arrancó la oreja, ¿qué vienes a declarar aquí? Cuando ya tenía ganado el asunto. Y el testigo le dice, no vi cuando se le arrancó, pero vi cuando le escupió. Perdió el asunto. ¿No? No digan de más. ¿Sale? Bueno. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Bajo su propio riesgo si dicen más. ¿Qué pasó, Rodrigo? Uno de los profesores que me dio clínica 2 decía que igual tengamos cuidado y así nos dice el dicho. Así que el pez por su propia boca muere. Claro, claro, pero no se les olvide la oreja. No vi cuando se le arrancó, ya había ganado el asunto. Pero entonces, ¿por qué? Pues no vi cuando se le arrancó, pero vi cuando le escupió. Se jodió, ¿no? Entonces, eh, me opongo que usted declare nulidad absoluta del primer contrato de compraventa, porque aquí nada más les imputaron que no hay consentimiento y no hay objeto. Precio, no les dijeron cosa. Entonces, no vayan a decir, me opongo que usted declare la nulidad absoluta del primer contrato de compraventa porque no hay consentimiento, no hay objeto precio, sí, perdón, sí hay consentimiento, sí hay objeto precio, sí hay objeto cosa, sí están los elementos, los requisitos de validez, etcétera, porque van a meter a la litis algo que no, que a lo mejor el actor se le olvidó y por falta de ese elemento puede perder su caso. No le enmienden la plana. O sea, aquí nada más es porque si hay consentimiento y si hay objeto precio. Nada de que porque si hay consentimiento, porque si hay objeto precio, porque si hay objeto cosa, porque si hay requisitos porque no hubo dolo, porque no hubo mala fe, porque porque no hubo error, ¿no? Eso no es materia de la litis. Nada más te están imputando algo, tú contestar, ¿no? Porque a veces les enmiendan la plana a los actores. Segundo, que usted declare la nulidad absoluta del segundo contrato de compraventa por falta de objeto o cosa. Entonces me opongo a que usted declare la nulidad absoluta del segundo contrato de compraventa porque sí existe objeto o cosa. ¿Dónde está el error?
¿Dónde está el error, compañeros? Acuérdense del principio procesal. ¿A ti qué te importa? Oye, si tú nada más interveniste en el primer contrato, pues a ti qué te importa el segundo y el tercero. Entonces, en relación a la nulidad del segundo contrato, no me pronuncio porque no está relacionada con el suscrito. Muchos abogados les dirán, niégalo, niégalo, niega todo. El problema de negar todo, de negar cosas sin tener pruebas, los pueden condenar en costas por poner excepciones notoriamente improcedentes. La excepción de falta de elementos constitutivos de la acción de nulidad del segundo y tercer contrato es notoriamente improcedente porque no tienes tú que ver. Tú no tienes nada que ver del segundo. Tienes que ver el primero. Al que le interesaría el primero, el segundo y el tercero, es al tercero. ¿Están de acuerdo? Al que le importaría que se declara válido el primero, el segundo y el tercero es al tercero. Al primero no. Lo que en ocasiones, a mí también en su momento me dijeron, Toco, niega todo. Nada más que se les olvida una cosa. Ahorita les pongo el artículo. Que si niegas todo y se te declara una excepción notoriamente improcedente, pues te pueden condenar en costas, ¿no? Y pueden ser 3 pesos o pueden ser, ¿no? Que usted declare la nulidad absoluta del tercer contrato de compraventa. Yo soy el primer comprador. Pues, tampoco. No me pronuncio porque no está relacionado. Les reitero, algunos les dicen que nieguen todo. Les vuelvo a reiterar, existe la posibilidad que si declaran notoriamente procedente de excepción, los van a condenar a costas. Que usted declare que las cosas vuelven al estado a que se encontraban antes de la celebración de los contratos 1, 2 y 3. Aquí sí, el 1 sí, ¿no? Me opongo a que usted declare que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la celebración de ¿qué? ¿De qué? ¿Del contrato 1, 2 y 3? Del uno nada más. Así es. El contrato 1. Otros les van a decir, niega todo, porque si no lo vas a consentir. No puedes consentir algo que no es un hecho propio, ¿no? Es que va a ser una confesión judicial, porque dice el 271 que todo lo que no contestes lo confiesas. Pues aunque haya una confesión, si no tiene nada que ver conmigo, no me va a afectar, ¿no? Ustedes valorarán si lo hacen o no. Yo no les doy las herramientas. El 271 establece que lo que no contestes se va a tener por cierto. Pero aquí no es que no lo estén contestando, lo están contestando y están diciendo que no se pronuncian porque no está relacionado. O sea, lo que están diciendo es que no está relacionado. Sí están contestando. El 271 se refiere a cuando no dices nada, ¿no? Ahora, todavía, Profesor, perdón, ¿cómo dijo? Aunque no haya una confesión, hay una contestación. miren, vamos a ver para que quede más claro. ¿Qué pasó, Gaby? No, solamente le quiero comentar que creo que sí en la práctica se puede ver que siempre te dicen que los niegues. Y creo que Sí, se me hace una magnífica estrategia esa que usted acaba de comentar, porque puedes delimitar la litis, que creo que es lo sí, más importante y que, bueno, yo le puedo decir de este lado que yo he actuado como autoridad. Lo primero que te dicen es niégalo, o sea, siempre era de niégalo, niégalo. sí, Y creo que esa es una manera más factible porque a veces demeritamos los hechos, pero desde aquí ya puedes delimitar eso que tanto se así es, persigue. así es. Gracias. Miren, ven el 271, el Código de Procedimientos Civiles. Dice, perdón, 266.
Si en el escrito de contestación el demandado no se refiere a cada uno de los hechos aludidos por el actor, confesándolos, pero vean, confesándolos, negando o expresando los que ignore por ser propios, o sea, no lo tienes que aceptar o negar necesariamente. Puedes decir, pues no es propio, a mí no me afecta. Miren, confesándolos, negando o expresando que son propios, se tendrán por fictamente confesos. Se puede tomar en cuenta en la sentencia definitiva. O sea, una cosa es que no los confieses, no los niegues o no expreses que no son propios. Es diferente a no decir nada, ¿no? Bueno, eso lo decidirán. Yo lo que les digo es que luego al negar todo le enmiendan la plana cuando les dan vista. Le dan vista con la contestación. Miren. Entonces, luego, que usted condene a los demandados a desocupar el inmueble en materia de la controversia y a entregármelo. ¿Quién tiene la posesión? ¿El primero, el segundo o el tercero? El tercero, ¿no? Entonces, ¿no? Que usted condene a los demandados a pagarme los daños y perjuicios que me han causado con motivo de la celebración del contrato 1, 2 y 3, así como con la disposición del inmueble en materia de este juicio, mismas que serán cuantificadas en la ejecución de sentencia. Me pongo a que usted me condene a pagar al actor los daños y perjuicios que supuestamente le fueron causados con motivo de la celebración del contrato 1, ¿no? 1, así como con la disposición, porque con el 1 lo desposeyeron, ¿no? Luego, los gastos y costes. También me pongo que usted me condene a pagar al actor los gastos y costes que este juicio genere. ¿Sí? ¿Tienen 5 minutos más? Bueno, yo creo que Sí. lo dejamos aquí porque nos quedamos en las prestaciones y mañana seguimos con los hechos. Nada más les adelanto, 1 minuto. Para contestar los hechos, tienen que aceptarlos, negarlos o ignorar que son propios. Y para ustedes crear así como hay hechos constitutivos de la acción, hay hechos constitutivos de la excepción. Así como el actor ataca con sus hechos constitutivos, el demandado se defiende con sus hechos impeditivos o extintivos. Llévense ese esquema en la cabeza. El actor ataca con sus hechos constitutivos. El demandado se defiende con sus hechos modificativos o extintivos. Entonces, la contestación a los hechos y la oposición de excepciones y defensas se van a basar en hechos modificativos, impeditivos o extintivos. ¿No? Pero eso ya mañana lo vemos y lo relacionamos con el cuadro. Camila. ¿Alguna duda? ¿Algún Ajá. comentario? Sí, ¿Nada? profesor, ¿puede repetir, el actor ataca con hechos, ¿qué, perdón? Constitutivos. Ok, gracias. Y el demandado se defiende con hechos modificativos, impeditivos o extintivos. De acuerdo, gracias. Entonces, el actor debe buscar todos los hechos constitutivos de su acción. Y el demandado debe buscar todos los hechos modificativos, impeditivos o extintivos. Por ejemplo, te demando
no sé, la acción pro forma, el cumplimiento de un contrato de compraventa. Pero, cuando les dije el inicio, desarrollo y extinción, en el desarrollo, pues ya lo cedió, entonces opongo un hecho que modificativo, porque la relación ya se modificó. Tú ya no tienes legitimación en la causa activa porque ya se modificó, entonces hago un hecho modificativo. Un hecho extintivo. Sí, la relación inició con un acto jurídico, con un contrato. Sí, la relación se desarrolló, pero opongo un hecho extintivo, es decir, ya se extinguió por medios ordinarios o por medios especiales. ¿No? Así de sencillo. Pero mañana lo vemos con calma. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? No, muchas gracias. ¿Todo bien? Bueno, Todo bien, muchas gracias, doctor. nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias, don Esteban. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Saludos. Gracias, doctor. Hasta